Tendundo que pungule manima songo en sila banza mandie, sese mandie, viaca bioco, vengandiame, en delicuame, en zambia andilanga. Purunquisa en ganga, en guangara en cunia, unanfuamo, unancuame, tataitan de bilongo turimberi. Dice que ya va cuenta todo un día me da güey. Para que cuente cheche, dicen Onsara, dicen balongo. Dice para que cuente cheche, dicen todo, dicen en fuiri, que cuenta, dicen ganga. Que ya va a dar, dice como dicen los mengas, dicen de lo yo. Dice para que cuente, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen Sara, dicen en tambatilanga. Dice pato, dice mundele, pato muana, dice pato guatoco. Dice pato tataíta, tatayayi, dicen geyo. Dice que Zambiampunco, dicen cutar en todo un diamante de agüe. Dice ya va con licencia. Dice los propios, dicen zarabanda. Dice longanga, dicen mayombe, dice que su cula, dicen longcombo, dicen de lo yo. Dice su cula, dicen carajo. Dice pa' que cuente, dicen cheche, dicen lonsara, dicen todos los diamantes y agüe. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Mayombe encierra en sí el poder de la naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Si al hacer un trabajo para recoger un espíritu o robar un espíritu a un enemigo, ha tenido la persona que haber fumado una enzunga y haber dejado la saliva. Estos trabajos los hemos puesto, pero nunca los hemos puesto consecutivamente las diapositivas para que las personas puedan obtener así mejor conocimiento en base al trabajo que estamos realizando. De esta manera nos complementamos mucho más en esta religión y sabemos que estamos en presencia de un trabajo bien primitivo. Las formas primitivas que utilizamos en un muñeco de tela al cual representamos al espíritu del enemigo. Estas formas que ustedes pueden ver aquí son mantenidas en un tabú a través de cientos de años. Hoy en día estas formas primitivas han dejado mucho que decir porque ha enseñado a las personas cómo pueden quitar un espíritu a un enemigo. Sin embargo, podemos decir que los únicos espíritus que podemos quitar son los espíritus africanos que poseen las personas, porque los espíritus de luz, estos nunca se pueden quitar. Sí podemos separar los espíritus de luz con malos trabajos que hemos hecho a las personas, pero directamente quitar un espíritu de luz no lo podemos hacer, porque estos espíritus están directos con Nsambi. Pero los espíritus africanos que llevan el arrastre de estas religiones materializadas y que el caballo, el dueño del espíritu, ha cogido a ese espíritu africano para hacer daño, sin duda, sí lo podemos recoger. Claro que tenemos que tener una pila de factores importantes y tenemos que saber, conocer sobre esta religión, manteniendo así el entoto yaca a la presencia de todos ustedes, la representación de este signo que representa nuestro Munanzo Congo. Bajo todas estas formas primitivas hemos podido alcanzar muchas formas de trabajo antes nunca conocidas y sin embargo las hemos podido expresar para conocimiento de todos ustedes. No tenemos ningún temor en expresar formas primitivas porque así de esta manera engrandecemos esta religión y no solo eso, engrandecemos a los que son ganguleros. Para mí es un honor poder transmitir a todos estas formas primitivas que paso a paso vamos viendo en las diapositivas que estamos presentando, antes nunca presentadas de esta manera, para así obtener ese conocimiento bajo todos los signos que hemos hecho, estamos expresando, para así poder recoger al espíritu de ese enemigo. Muchas veces existen ahijados que traicionan a los Munanzos Congo. Si es un padrino que conoce sobre esta religión, guardará un pedazo de enzunga, un pedazo de tabaco de aquel tabaco que él brindó al ahijado, y si es posible ese tabaco utilizarlo alguna vez, él lo va a utilizar.
es importante que el tabaco haya dejado la saliva de la persona para así poder coger a este espíritu. Tenemos los conocimientos del nombre de este espíritu y también cómo se presenta. Este espíritu en vida era un espíritu santero y a la vez trabajaba el palo mayombe. Es por eso que ustedes lo pueden ver de que tienen collares en su cuello, porque ese espíritu trabaja de esa manera. De esa forma hemos podido entrar más en el mundo oculto que posee la religión del palo mayombe o el alto culto de las reglas congas del palo mayombe, haciendo presentaciones con diferentes hierbas y así hacer una trampa a este espíritu donde por medio de estos tratados o estos signos o patipemba podemos jalar al espíritu con el nombre, porque todo espíritu que sea gangulero cuando se llama a una ceremonia tiene que venir porque estamos haciendo tratados o convenios al cual ellos se rigen por estas formas primitivas que datan de cientos de años. Cada gangulero puede trabajar diferente. Cada gangulero puede expresar de un modo comprensivo las formas primitivas al cual se pueden estar viendo aquí o viendo en otras partes. Cada gangulero trabaja diferente, pero la forma primitiva de este Munanzo Congo la estamos expresando para así engrandecer los conocimientos de aquellos mayumberos. Podemos ver el muñeco que va a representar al espíritu y por lo tanto vamos a hacer un tancuame, una trampa, para así jalar a este espíritu y tenerlo directamente amarrado y utilizando este tabaco que aparece aquí, esta enzunga que fumó el caballo, fumó el dueño de ese espíritu. Por lo tanto, si no tenemos ese tabaco, no podemos hacer este tanguame o esta trampa que estamos enseñando a todos ustedes, ya que este trabajo lo hemos dado en video. Hemos enseñado muchas veces algunas diapositivas, pero ahora estamos dando consecutivamente la forma y los pasos que se van haciendo en el trabajo. Y es así como podemos aprender y saber mucho más sobre esta cultura que nos va a dejar en muchas veces determinado cómo podemos nosotros realizar cierta ensara o cierto trabajo utilizando esta berenjena que va a servir de ataúd al espíritu y que más adelante veremos poniendo diferentes palos como palo jalajala, como palo malambo, jiquique, brahacha, roble, vencedor, y vamos a amarrar a esta representación de este espíritu para jalar a este espíritu y poderlo quitárselo al enemigo. Sabemos que en palo mayombe existen muchas trampas y por lo tanto si no sabemos sobre ellas vamos a estar constantemente en el peligro que nos pueden robar nuestros espíritus africanos. Los espíritus africanos los ponemos a trabajar, pero nunca los debemos enviar a hacer el trabajo directo, porque esto puede en un momento determinado ser cogido por el otro gangulero y quitar la protección que usted ha tenido y que mantiene a su enganga en orden, ya que los espíritus protectores de uno también van a ser los jefes de la enganga. Esto quiere decir que también existen 4 espíritus principales que en vida eran religiosos, que eran ganguleros y que van a gobernar esa enganga. Pero va a existir el banfume, que va a ser el muerto principal, su protección africana, que es la que va a regir directamente la enganga. Conocer sobre esta religión es un poco complicada. Sigue siendo una de las religiones más complicadas que existe. Una tijera va a romper las acciones del espíritu para que éste no tenga fuerza y quede atrapado en el tanguame, en la trampa que se hizo, utilizando la berenjena como ataúd.
Y es así como podemos ver estas formas primitivas de diferentes ángulos en una vista panorámica de la forma con que son presentadas estos trabajos y que muchos desconocen el modo con que un gangulero puede trabajar. Para mí es menester saber que esta religión nos puede traer complicaciones graves. Cuando nosotros incumplimos estas reglas congas, estamos en problemas. Si tenemos una enganga de mala sombra, nos va a traer y nos va a perjudicar constantemente. Las engangas tienen diferentes palos y los palos son de acuerdo al tratado o convenio que usa la enganga. Queremos decir que un gangulero siempre sabe las condiciones de su munazo congo y sabe los convenios o tratados que tiene su enganga, sabe los espíritus que tiene y sobre todo los espíritus principales que gobiernan la enganga. Si una enganga no tiene espíritus principales, esa enganga está a la deriva. Esto significa que cualquier espíritu que esté vagando puede entrar ahí, o cuando arreen un espíritu o un enfumbe, pues simplemente va a entrar a la enganga y va a hacer lo que le da la gana, porque va a estar viviendo ahí, porque no hay control de lo que es un quindembo que está representado por 4 banfumes, 4 espíritus principales banfumes, y que va a ser el banfume, el espíritu que usted tiene africano. Ese va a ser el dueño realmente de la enganga. No va a ser el espíritu ese que, como otros banguleros que van y buscan un espíritu ahí al cementerio, cualquier nombre que cogen, y ese va a ser el dueño de tu enganga. Eso es pura entufi, eso es mierda lo que están haciendo ahí. El espíritu principal de la enganga de uno es el guía que tiene africano. Y es por eso que esas engangas siempre son gobernadas por los espíritus de uno que en vida procesaban esta religión y eran ganguleros. No cualquier espíritu que usted va al cementerio va a ser el dueño de su enganga, porque eso es una cosa ilógica. Solo tiene que ponerse a pensar de que si coge un espíritu que es zapatero, para poner un ejemplo, no va a ser un gangulero. O si es un médico, no va a ser un gangulero. Y si va a ser un tipo que trabaja en una escritura, no va a ser un escritor, no va a ser un gangulero. Por eso que el espíritu principal que tiene la enganga es el espíritu africano que nosotros poseemos, nuestro espíritu. No es el espíritu de la esquina ni el espíritu de allá. Cuando usted le da una enganga, la enganga padre le da a usted los espíritus para esa enganga. Sobre todo 4 espíritus, perro de enganga, inquisi de enganga, que van a gobernar a ese quindembo, a ese enganga. Las presentaciones son diferentes y la forma de trabajo que tiene el gangulero puede variar con los trabajos que se están haciendo. Hoy vamos a presentar diferentes formas de trabajo en diapositiva consecutiva para que puedan de un modo o de otro tener la idea de cómo podemos mantener estas formas de trabajo, como dicen, intactas. Y de esta manera podemos ver diferentes pasos, ya que hemos enseñado muchas diapositivas, porque tenemos miles de fotos que podemos enseñar, pero nunca las hemos enseñado consecutivamente, porque no hemos querido enseñar directamente cómo son los trabajos. Pero ha llegado un momento que hay que enseñar formas primitivas utilizando estas formas de trabajo que datan de cientos de años utilizando la tuna, y de esta manera vamos a poder hacer un trabajo para la suerte y a la vez quitar la letra de justicia con 4 cruces, como podemos ver, y 4 tunas, para así quitar todo lo malo de la persona en la representación de 5 LL, donde también utilizamos pluma del oro que vamos a poner en el trabajo o en las tunas que aparecen. También vamos a utilizar la plantilla
de los pies de la persona, porque vamos a hacer como especie de un sándwich con las tunas y así vamos a seguir presentando formas primitivas que van a estar rodeadas muchas veces de intriga, porque a veces las podemos ver pero no sabemos los pasos que siguen consecutivamente y hoy lo estamos dando. Queremos conocer más sobre esta religión. Abrimos un paréntesis a todas las formas que hemos puesto y expresamos para conocimiento de todos ustedes, sabiendo que las personas que están en esta religión van a aprender más. No nos importa aquellos que son buenos, que son malos, buenos y malos pueden aprender, porque de esta manera es que engrandecemos esta cultura que ha llegado a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Y hoy es un hecho real. Vemos cómo va poniendo las tunas y a la vez podemos ver cómo van haciéndose los trabajos para así la plantilla de los pies de la persona poderle estar laborando esa persona directamente. Caminamos por el sendero de esta religión donde siempre hemos dicho que mantener estas formas primitivas como han sido enseñadas es la base fundamental que tiene el ahijado, el gangulero. No podemos inventar en base a lo que no sabemos, porque de esa manera simplemente estamos cayendo en un vacío que no va a ser muy bueno para nosotros. Es por eso que siempre mantenemos bien en alto las formas de trabajo del Munanzo, Munda Praca, Monte tiene Garabato o Cunalombo tiene Mombala, de Indoque en Mayombe, donde la fuerza y el poder de la propia naturaleza ejerce ese poder que va a estar, como dice, involucrado en todas estas fuerzas primitivas que existen. Hoy en día, Palo Mayombe se ha degradado mucho por la falta de conocimiento que tienen estos ganguleros, estas nuevas generaciones que de un modo o de otro nunca han podido aprender, porque esos padrinos tampoco han sabido y esos padrinos tampoco lo han enseñado. Muchas personas son creyentes, fervientes de esta religión, pero no han tenido esa oportunidad de que lo enseñen. El hecho de que hemos expresado o hemos explicado parte de los trabajos del Palo Mayombe no significa que esto sea todo el Palo Mayombe. Significa que existen muchos y muchos trabajos que quizás ustedes nunca lo pueden alcanzar a ver, ya que pocas personas tienen esta facultad de poder expresar con sinceridad, de cunanchila, de corazón, las formas primitivas con que trabaja un gangulero en un Munanzo Congo, en la intimidad de su Munanzo Congo. Trabajamos siempre lo mismo con Ensambi que con Lucancasi, que con las deidades, lo mismo Sarabanda que Siete Rayos, que Mamá Chola, que Mamá Umbo, que Mamá Kengue, que Guatariamba, y siempre mantenemos ese orden sobre todo estas deidades. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataítas, yay, engueyo, y que Sampiampungu, cutar en todos los diambres de agüe.